creo que ya vamos a dar inicio a nuestra plática de hoy. Quiero agradecer a la Asociación Psicoanalítica Mexicana y al Péndulo por la invitación y por el foro que tenemos aquí. Es la cuarta ocasión que me invitan a dar una plática, en esta ocasión sobre tecnología, embarazo y crianza en la anorexia y la bulimia. Las dos colegas de mi asociación en esta ocasión no pudieron estar presentes, así que me voy a ver en la penosa necesidad de presentarme a mí misma. Yo soy la doctora Dolores Montilla Bravo, soy psicoterapeuta y psicoanalista titular de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, soy directora científica de la misma, soy especialista en trastornos de la alimentación desde hace 33 años, pertenezco también a la Asociación Psicoanalítica Internacional y a la Federación Latinoamericana también psicoanalítica. Y bueno, pues este es un tema francamente nuevo, interesante, y como verán, pues si yo llevo 32 años en este tema, ya me toca ver precisamente, es un tema transgeneracional en el cual ya pues están las abuelitas de las pacientes que yo actualmente veo y que ya tienen a sus bebés y con los cuales yo trabajo. Y bueno, verán por qué en un momento dado hablo de la tecnología. No me voy a detener a hablar de lo que es, a meterme a fondo en esto de la anorexia, de la bulimia, de la sociedad, sino que sí me quiero enfocar más en estas cuestiones del embarazo y de la crianza, pero sí voy a hablar en términos generales de eso. Veamos. Si bien es cierto que el hombre crea la historia, la sociedad y la cultura, es al mismo tiempo un producto histórico, social, y su subjetividad siempre estará atravesada por la cultura. La anorexia y la bulimia son trastornos biopsicosociales graves y complejos, cuya creciente incidencia se extiende a todas las clases sociales y étnicas, que se acompañan cada vez de un mayor número de comorbilidades, con una edad de inicio más precoz, pero que cada vez se presenta también en un mayor número de mujeres entre 40 y 50 años. O sea, todos estos conceptos se han ido transformando a lo largo de los años. Antes se decía que solo se presentaba en adolescentes, ¿no? Ahora vemos que esto ha ido cambiando con los años. Su creciente incidencia en los últimos 30 años y las dificultades que se han encontrado para un tratamiento exitoso constituyen hoy en día un verdadero reto para los profesionistas que nos dedicamos a su atención. Es importante que sigamos profundizando en la comprensión de cómo se articula la cultura, la imagen, la subjetividad y la sexualidad en la construcción del cuerpo y en la construcción de la identidad de la mujer contemporánea. Para dar un ordenamiento teórico clínico de estos trastornos, es importante que nos hagamos ciertas preguntas los científicos que nos dedicamos a esto. ¿Se trata de una enfermedad psicosomática, de un trastorno del comportamiento, de una distorsión de la imagen corporal o de una desregulación del balance narcisista? ¿Existe alguna semejanza entre las epidemias de la histeria del siglo pasado y las de la anorexia bulimia de la actualidad? Tratándose de un síndrome que admite causas variadas, podemos delimitar una especificidad de la estructura y dinámica del síntoma. ¿Se trata de un trastorno específico del género femenino? La larga experiencia
clínica muestra que una identidad psicopatológica simplificada y unificada como la anoréxica o la bulímica en singular, en realidad es solo algo imaginario. Lo mismo diremos a nivel de dinámica familiar. No existe la familia, la madre o el padre de la anoréxica o de la bulímica. Existe una diversidad de configuraciones subyacentes que deben estudiarse a profundidad en cada uno de los casos. Las diversas causas suelen dividirse entre las del orden individual, familiar, transgeneracional y cultural. Antes se decía, la mamá de la anoréxica es el papá de la anoréxica es así. Eso ya al cabo de los años nos dimos cuenta que no existe, que es una fantasía. Lo que sí podemos decir que tienen en común son la profunda vulnerabilidad narcisista del periodo de la pubertad y de la adolescencia femenina, y que este desbalance encuentra la ilusión de reequilibrarse en la fetichización de la delgadez que la cultura ofrece a todas las mujeres. Todas inician con una dieta y buscan un estado de bienestar psíquico a través del reconocimiento interpersonal de la belleza de sus cuerpos o de la delgadez mismas. De acuerdo al enfoque modular transformacional de una autora llamada Bleichmann, se observa que para las adolescentes actuales hay una complejidad creciente en cada sistema motivacional, así como un entretejido conflictivo de las relaciones que existen entre los distintos sistemas motivacionales, el narcisista, el sensual sexual, los ideales del superyo, de apego y de regulación psicobiológica. En este presente trabajo no voy a intentar contestar todas estas preguntas porque serían motivo de otro trabajo, pero a manera de conclusión sí puedo decir que los trastornos de la alimentación sí provocan un quebranto tanto en el psiquismo de estas mujeres como en sus cuerpos, haciéndolas más vulnerables y frágiles. Si tomamos en cuenta que el embarazo también implica fuertes cambios corporales y psicológicos, se justifica mi gran preocupación cuando ambas condiciones se superponen, así como la manera en que ambas se articulan. Hay unos autores psicoanalíticos mexicanos, Vives y Lartigue, que han hecho una revisión histórica en relación al tema del embarazo y la atención psicoanalítica. Parte de esa revisión, ellos nos recuerdan que Freud, desde 1904 y en diferentes escritos, propuso que el tratamiento psicoanalítico tenía que posponerse cuando una persona estaba demasiado turbada o afligida por una crisis, cuando estaba padeciendo alguna enfermedad importante o cuando fisiológicamente estaba viviendo cambios dramáticos por el ciclo vital, como la mujer cuando estaba en su menarca, en el embarazo o en la menopausia. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, muchos de sus seguidores de Freud proporcionaron valiosas observaciones clínicas en diferentes tipos de pacientes, entre ellas las mujeres, en donde la concepción, el embarazo y el puerperio eran eventos psicológicos que estaban llenos de dolor, de enojo y en muchos casos de violencia. No fue hasta la década de los 60 en que se inició formalmente la investigación psicoanalítica sobre el embarazo con un autor
Vibring y colaboradores. Ellos han sostenido que el embarazo es una etapa crítica del ciclo vital de la mujer que se acompaña de profundos y dramáticos cambios físicos en correlación con los cambios psíquicos. Ellos han destacado dos contribuciones relevantes en este tema. El primero es que la crisis del embarazo puede llevar a la mujer a acceder a un nuevo nivel madurativo que le permita desplegar un proceso de crianza que sea bueno para ella y para su bebé. El segundo es que proponen que el tratamiento psicoanalítico es una valiosa herramienta para investigar los conflictos inconscientes que se activan en los diferentes periodos del embarazo, así como también la posibilidad de dar tratamiento psicoanalítico en sus diferentes modalidades cuando existan obstáculos internos y o externos que permitan dar una solución exitosa al proceso de embarazo y de crianza. Los estudios sobre la reproducción en la anorexia y en la bulimia resulta que son bastante recientes. En la década de los 60s y los 70s, se dudaba que estas pacientes, precisamente porque al estar tan delgadas dejan de menstruar, pudieran quedar embarazadas. Pero ya desde los años 70 comenzaron a haber algunos reportes médicos y psiquiátricos de mujeres anoréxicas que lograban embarazarse por tratamientos de fertilidad. En estos, solo algunos ginecólogos advirtieron de los riesgos que suponía esta práctica. Ya en los 80s se comprobó que parte de estas mujeres también podían embarazarse de manera natural, por lo que comenzaron a aparecer algunos estudios que investigaban las alteraciones reproductivas con sus complicaciones durante el embarazo y el parto. En la década de los 90 y en lo que es el siglo XXI, comenzaron a aparecer los tratamientos de fertilidad asistida. Y ya en la clínica tenemos pacientes que se someten a estos tratamientos y que tienen embarazos múltiples que pueden o no llegar a término con todos o algunos de los productos. Algunas de estas pacientes se embarazan con el padecimiento activo, otras cuando aún no se han recuperado, pero consideran que más que tener un problema de anorexia o bulimia, tienen un estilo peculiar de alimentación. Y solo un bajo porcentaje lo hace estando en psicoterapia psicoanalítica o estando realmente recuperadas. Las complicaciones médicas que se han encontrado en estos trastornos durante el embarazo y el parto generalmente son muy delicadas tanto para la madre como para el bebé. En la madre encontramos pérdida o ganancia inadecuada de peso, abortos espontáneos, una descalcificación masiva, etc. Y para el bebé, muerte perinatal, bajo peso al nacer y retraso del desarrollo. Por otro lado, la fragilidad psíquica que acompaña a este diagnóstico nos obliga a poner atención especial a las repercusiones en la estructura mental en el desarrollo del feto, las respuestas emocionales en el posparto, el impacto en la madre y el bebé durante la crianza. Estas consideraciones y las pocas investigaciones llevadas a cabo hasta el momento también ponen de relieve la necesidad de incluir a estas pacientes dentro del grupo de embarazo de alto riesgo, promoviendo la detección temprana y llevando a cabo un plan terapéutico interdisciplinario.
Sabemos que la maternidad supone para la mujer un importante ejercicio de flexibilidad psíquica. Las anoréxicas o bulímicas embarazadas, cuando tienen el padecimiento activo o están parcialmente curadas, se enfrentan a algo para lo que están poco preparadas. Su cuerpo y su estructura psicológica deben incluir al otro, que es su hijo, para luego excluirlo y ayudarle a que se estructure como sujeto. Todo ello arropadas o no por un tejido familiar y social. Generalmente, los síntomas que estaban presentes antes del embarazo continúan presentes, aunque no de forma constante. Estas mujeres sí logran tener conciencia del daño que pueden hacer a sus bebés, por lo que intentan de verdad controlar sus síntomas, aunque no siempre lo logran, y esto les provoca mucho sufrimiento. Además, por el miedo a ser criticadas y rechazadas por la familia, amigos e incluso por los profesionales de la salud física o mental, muchas veces se los callan, aumentando su sentimiento de soledad. Y todo esto aumenta el riesgo de la depresión posparto y de serias alteraciones en el vínculo con el bebé. Aunque hay mujeres que han superado completamente el trastorno de la alimentación, por el proceso natural de regresión en el embarazo, surgen nuevamente presiones internas que aumentan la ambivalencia natural hacia el feto, sobrevaloran la delgadez y presentan temores alrededor de los rápidos cambios corporales, por lo que siempre se sugiere retomen su proceso terapéutico y de esta manera transiten solamente con las vicisitudes esperadas por el mismo embarazo. Sabemos que la figura materna es clave en los primeros años de vida, pues entre otras cosas, a través de la empatía y del reverí, se transmiten los ritmos biológicos al bebé para que éste poco a poco desarrolle la capacidad de autorregularse solo. Sin embargo, en estas mujeres con anorexia o bulimia, existen dificultades para leer adecuadamente las necesidades de sus hijos y las suyas propias y de responder en consecuencia. Normalmente se confunden cuando tienen que interpretar ciertas manifestaciones infantiles como miedos, sobresaltos, dificultades para dormir o comer. No tienen el parámetro de lo normal en el proceso de desarrollo y hay que ayudarlas a aprender a diferenciar los comportamientos propios de la edad de los patológicos. En este proceso, nosotros debemos cuidar el trabajo con los esposos padres de estas pacientes, que si bien pueden ellos asumir la función materna o promover el desarrollo en su esposa, lo común es que sean hombres poco estables o dependientes, donde la contención mutua suele ser débil. En otros casos, pueden desempeñar bien su función paterna, pero no pueden proveer a la esposa esa contención extra que suelen necesitar, por lo que el entorno social y la contención terapéutica suele ser de gran relevancia. Los abuelos pueden ser una gran ayuda,
Pero en estos casos de anorexia y de bulimia, no siempre son los más indicados para darla, ya que nosotros sabemos que en los casos de anorexia y de bulimia, el problema suele ser transgeneracional, o sea, es un problema que viene desde los abuelos, los padres, y acaba de darse la patología en la tercera generación. Y por lo mismo, pues no siempre está resuelta del todo. Así que el apoyo de estos abuelos puede ser más de tipo invasivo, provocando rechazo en estas jóvenes madres. Cuando la relación de la madre de la anoréxica o de la bulímica no está bien resuelta, el vínculo puede ser distante o sobreprotector y no favorece que pueda desprenderse, o sea, la madre, de su rol de hija, ya que ella misma no está preparada para hacerlo. Entonces, en vez de ayudarle a que se apropie de su rol de nueva mamá, se queda en su rol de hija, ¿no? Estos vínculos conflictivos nos llevan a contemplar al embarazo y la crianza como un síntoma, como una expresión y puesta en escena de aquello que no alcanza a simbolizarse y ponerse en palabras. Finalmente podemos decir que este tema, poco tomado en cuenta, como el embarazo y crianza en mujeres anoréxicas y bulímicas, poco estudiado y al que se le ha dado poca atención, en concientizar acerca de la perpetuación y en la transmisión transgeneracional de conflictos psíquicos no resueltos, que solo van provocando un nivel mayor de patología, que provocan sufrimiento en estas jóvenes, en su pareja y familia, y que afectan de manera relevante el buen desarrollo psíquico y físico de sus hijos. Es importante estudiarlo, darlo a conocer, porque finalmente yo estoy de acuerdo con algunos de los pocos autores que también lo han estudiado y quisiera sobresaltar la parte esperanzadora de hacerlo, ya que en mi experiencia clínica y con el equipo interdisciplinario con el que trabajo, hemos logrado establecer tratamientos adecuados a largo plazo que cuando se trabajan de manera adecuada y convenciendo a las parejas jóvenes y a la pareja, hemos visto que los resultados son positivos, son evidentes, son gratificantes y que permiten romper como con esta transmisión transgeneracional y como recuperar, ¿no?, en un momento dado a estas chicas con sus parejas y hacer que estos bebitos se puedan criar de una manera saludable para que no se sigan repitiendo los patrones. A mí me gustaría ahorita poderles leer algunas viñetas clínicas de algunas pacientes que yo he tenido en mi consultorio con estas cuestiones. Laura acude a consulta porque tiene una bebé de 5 meses. Está atrapada intensamente por los síntomas de la anorexia, además de estar clínicamente deprimida. Lleva con su padecimiento 14 años y muchos tratamientos parciales que evidentemente no le permitieron recuperarse. Su primer embarazo fue natural y contuvo parcialmente los síntomas de la anorexia. Para el segundo embarazo, la anorexia se había exacerbado y tuvo que hacer uso de las técnicas de reproducción asistida, de manera que tuvo un embarazo gemelar.
Ni el ginecólogo ni el pediatra pusieron atención a la gravedad de su padecimiento para indicarle apoyo psicoterapéutico, por lo que tuvo un parto prematuro y los bebés fallecieron a los pocos días de haber nacido. Todos en la familia negaron su depresión y la necesidad de elaborar el duelo. Volvió a embarazarse con el mismo método y la anorexia se exacerbó aún más, por lo que empezó a bajar de peso. Y es entonces cuando la familia decidió llevarla con una especialista en nutrición. El bebé nació bien, pero Laura cayó en una profunda depresión posparto que alteró el vínculo con su primer hijo y con su bebé. Así llegó conmigo e inició de manera intensiva su tratamiento interdisciplinar. Su relación de pareja estaba en peligro de romperse. Los vínculos con la familia eran conflictivos, poco rescatadores y nutricios. Sufría los efectos de una desnutrición severa, tanto cerebral como del organismo en general. Requería medicamentos, pero no quería destetar al bebé por miedo a engordar. El bebé estaba en riesgo por no crecer adecuadamente, ya que no recibía los nutrientes necesarios. Después de 2 meses, logramos el destete e inicio de su tratamiento farmacológico. Nos quedó claro a todos los miembros del equipo que esta mujer estaba en franco riesgo de morir o hacer un acto encubierto de suicidio. Decidimos no internarla por los efectos adversos que esto tendría en sus hijos, así que con gran paciencia, involucrando de manera intensa a la familia, al esposo, con apoyo farmacológico, atención nutricional especializada, la terapia vincular y su psicoterapia individual 3 veces por semana, la sacamos del abismo en que se encontraba. Después de 9 meses de tratamiento, ha recuperado el peso suficiente para reponerse físicamente y junto con el proceso terapéutico hay un importante restablecimiento psíquico. Todavía tiene miedo a engordar, tiene una franca distorsión de su esquema corporal, pero recuperó el sentido de vida, su intimidad conyugal, el acercamiento gratificante y modulado a la familia, así como también la capacidad de vincularse libidinalmente con sus hijos. Rita tiene 24 años. Tiene un problema de anorexia combinado con periodos de bulimia desde hace 6 años. Lleva 2 años casada y dejó de tener relaciones sexuales con el esposo. Sin embargo, hay una gran presión social por tener un hijo, por lo que ambos aceptaron la reproducción asistida para conseguirlo. La paciente refiere: a mí no me gusta el sexo, me duele, me da asco, pero tengo que tener un hijo, porque si no, mi esposo me va a dejar. Ya me lo advirtieron en mi familia. Total, todos los embarazos de mi mamá fueron así. Ya ves que a ella también le gusta estar flaca y hace muchísimo ejercicio. Ella me dice que hay que hacer sexo, aunque no nos guste, porque si no, los esposos se vuelven infieles y te pueden abandonar. Tanto la abuela como la madre de Rita son mujeres narcisistas con fuertes defensas obsesivas, sumamente preocupadas por la imagen corporal. Las 3 tienen una relación simbiótica, donde el hombre solamente es visto como proveedor, por lo que la sexualidad es vivida como una amenaza. Tanto la paciente como su marido son 2 niños asexuados que tienen gran temor de acercarse y de disfrutar la intimidad. Rita va trabajando en encontrar un modelo alternativo de feminidad, junto con un doloroso proceso de separación tanto de la madre como de la abuela, que la preparen mejor para ser madre.
Sofía llegó conmigo siendo adolescente, con anorexia y 2 años de evolución. Después de 5 años de psicoterapia y análisis, la paciente superó totalmente la enfermedad. Se casó y después de 1 año decidieron que quería tener un hijo. Retomó su análisis 2 veces por semana en Milán. En el primer trimestre del embarazo, se reactivaron sus temores internos a subir de peso, a los cambios en su figura. La ambivalencia hacia su bebé se intensificó e inconscientemente quería deshacerse de él. Tuvo amenaza de aborto y esto la movilizó internamente, de manera que pudo conectarse más con sus aspectos libidinales y tanáticos para trabajarlos. Logró hacer el duelo por el sexo del bebé. Lo complicado para esta paciente ha sido que las mujeres cercanas a ella tienen una especial preocupación por la figura, por la imagen y el peso, por lo que todo el embarazo le cuestionaban su aumento de peso o le reprochaban cualquier descuido que pudiera tener. Sin embargo, esto promovió una mayor diferenciación de sus objetos internalizados y más independencia de los objetos externos. Dio a luz a una bebita sana y actualmente sigue en su proceso psicoterapéutico, lo que le permite que el proceso de crianza y de vínculo con la bebé transcurra por buen camino para ambas. Romina llega en el último trimestre de su embarazo. Su tratamiento anterior tuvo resultados parciales y tenía 4 años de haber iniciado su problema de bulimia. Venía de una familia donde la imagen jugaba un importante papel en la regulación narcisista de todos, así que a pesar de estar embarazada, sentía la presión de no subir de peso más que lo estrictamente necesario. El deseo de tener un hijo y un buen vínculo con su marido le permitió controlar su sintomatología, pero no lograba disfrutar su embarazo plenamente. Tampoco lograba vencer su miedo a ser una buena mamá. Tenía un super yo exigente y persecutor. Cuando nació la bebé, tuvo depresión postparto. La atendí en su casa 2 veces por semana y fue interesante valorar cómo en su caso el conflicto psíquico era con el bebé y la madre imaginaria. Con el bebé real había un vínculo afectuoso y protector. Logramos vencer la depresión postparto y siguió trabajando analíticamente. Tuvo 2 hijos más. Se transformó en una mamá, como decía Winnicott, suficientemente buena, a pesar de que su trastorno alimenticio solo se superó 80%. Este caso ilustra la importancia de darle un espacio a la fantasía que surge comúnmente en ellas y en sus familias. La maternidad como la solución mágica y definitiva a los trastornos de la alimentación. Estos bebés que vienen sobreinvestidos como curadores de la madre, sufren el peligro de no desarrollar una identidad propia, así como de padecer la profunda decepción de la madre y familiares por no haber cumplido con la fantasía de rescate. Bueno, pues esa es la plática que yo les vine a dar y me gustaría muchísimo ahora poder escuchar sus comentarios y sus preguntas. Gracias.
una pregunta, sino es un comentario que a mí me parece como bastante interesante el trabajo que haces en tener que tratar con chavas o con señoras que ya están a punto de tener un bebé o están en el proceso de tener un bebé y que aparte tienen todavía esta enfermedad, ¿no? Porque como, o sea, yo no sabía que también se podían dar en personas como de 40 años, 50 años, eso es como que me impactó también bastante, entonces, bueno, con tu plática como que me llamó muchísimo la atención y no sé, como que realmente o sea, no, bueno, sí me movió y me llamó mucho la atención y bueno, como me inspiró el trabajo que haces, porque no cualquiera trabaja con personas así, ¿no? Entonces, Gracias por tu comentario. Sí, resulta que era lo que yo les explicaba al principio, que realmente se empezó a trabajar de manera ya más importante. Quizás les voy a contar una historia. Cuando yo estaba en la carrera, en los años 70, una de mis ídolos era, no sé si ustedes se acuerdan o escucharon a los Carpenters, que era un grupo musical, y en ese entonces, bueno, todavía el grupo estaba en vivo y a todo color, y la cantante del grupo se llamaba Karen Carpenter. Y yo, bueno, era así como mi ídolo total, ¿no? Y entonces mi trauma más grande fue cuando de repente salen las noticias que Karen Carpenter ha muerto porque tenía anorexia. Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, empezó, ahí fue cuando por primera vez empieza a surgir, pues en las noticias, además obviamente todavía no había ni computadoras, ¿no? Entonces, bueno, sí había las computadoras de IBM y de la NASA y de estas cosas así que eran unos cuartos enormes, ¿no? Pero no había las PCs, no había ni PCs. Entonces apenas había así las revistas, el Times y Life y ese tipo, donde empiezan a surgir así reportajes, ¿no? Donde existe una enfermedad llamada anorexia, donde las mujeres por voluntad propia deciden dejar de comer porque se ven gordas y además a escondidas vomitan, ¿no? Y yo dije, qué cosa más rara, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque además en los 70s, pues ustedes sabrán que es cuando se pone de moda el movimiento hippie, ¿no? Y entonces las mujeres empiezan a ponerse de moda de que están delgadas. Y también a principios de los 70s surge una modelo que se llamaba Twiggy. Y esta modelo también era anoréxica, pero esto también se sabe después, ¿no? Se sabe como 10 años después que era flaquita, 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 porque también era anoréxica. Y entonces, bueno, cuando, pues a mí como que me empieza a llamar la atención el tema, porque o sea, ¿cómo es que los ídolos, no mis dos, pues no, la Twiggy no era mi ídolo, pero curiosamente se empiezan a poner, bueno, no, ya, yo ya había pasado la etapa, ¿no? De las Barbies. Pero entre las Barbies había una Barbie que era la Twiggy, ¿no? Entonces, curiosamente, resulta que las niñas estaban jugando con una Barbie anoréxica, pero pues no sabía que esa Barbie era anoréxica, pero pues yo estaba en psicología y entonces uno se empieza a cuestionar todas estas cosas así como, pues qué raro, ¿qué está pasando? ¿No? Y cuando yo voy a hacer mi servicio social, escojo hacer mi servicio social en el Instituto Nacional de Nutrición. Y cuando llego yo a nutrición, pues resulta que ya había algunas anoréxicas internadas, tratadas al más puro estilo de la Edad Media, ¿no? O sea, las internaban, les ponían sondas, las alimentaban por la panza, espantoso, ¿no? Y en ese entonces surge en México, se inicia el Instituto de la Familia, IFAC,
y que es fundado por un grupo de psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana que que venían pues de Estados Unidos, que tenían un gran interés de trabajar con niños y con la familia, y entre ellos un gran psicoanalista, el doctor Lauro Estrada, que quizás algunos de ustedes hayan leído un clásico de él que se llama El ciclo vital de la familia, ¿no? Y entonces él se le ocurre la idea brillante de decir, no, ¿saben qué? De acuerdo a la literatura y bla, 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 eso de tratar a las pobres anoréxicas como las trataban, no, o sea, parece ser que esta enfermedad tiene que ver con la familia, con algo, es como un síntoma de la familia. Y entonces se le ocurre hacer la primera clínica interdisciplinaria de trastornos de la alimentación de toda América Latina, y yo me atrevo a decir que creo que fue de las primeras en el mundo, ¿no? Y pues de puritita casualidad estaba yo ahí haciendo mi servicio social y que me meto y soy miembro fundador también, era la que llevaba el café y hacía las pruebas psicológicas, ¿no? Y ahí empiezo yo a trabajar y de entonces para acá, aquí estoy, ¿no? Y pues sí, se empieza a ver, ¿no? Ya con el tiempo se empiezan publicaciones por aquí, por acá, por allá, y entonces se internaban las pacientes, ¿no? Y era el tratamiento cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque se veía que las pacientes estaban tan delgadas que sus cerebros, no había manera en ese entonces de tener la evidencia científica de saber que sus cerebros efectivamente estaban desnutridos, ¿no? Pero había pues pruebas en sangre, estudios hormonales, que nos daban evidencia de que los ejes hormonales, ¿no? Reflejaban que sí, que había desnutrición de todo el sistema físico, fisiológico, y también hoy en día sí ya tenemos afortunadamente electroencefalograma que da imagen, ¿no? Imagenología, que nos dice que el cerebro tiene los axones están cubiertos por grasa, ¿sí? Para que la actividad eléctrica sea más rápida. Pues resulta que toda la masa cortical está disminuida, está atrofiada precisamente por el enflaquecimiento de estas pacientes. O sea, el cerebro también está flaco, ¿sí? También se está desnutrido y está flaco, y entonces toda la transmisión de los electrolitos, la transmisión nerviosa está disminuida, está alterada. Por eso están irritables, por eso están ansiosas, por eso no duermen bien, por eso bajan de calificaciones. Son niñas muy brillantes en la escuela, ¿no? Pero después de un tiempo empiezan a bajar la atención, la concentración, se empiezan a volver repetitivas, por eso están obsesionadas con la comida, con el peso, ¿sí? O sea, no nada más es por la misma obsesión de querer estar delgada, sino es un efecto secundario del enflaquecimiento, ¿sí? Hoy ya podemos comprobar todo eso objetivamente, pero en aquel entonces se deducía, era deductivo, ¿no? De todos los estudios que se hacían. O sea, estamos hablando de chicas que pesan 29 kilos, 39 kilos, 40 kilos, cuando miden a lo mejor unos 60, unos 70, ¿no? O sea, muy delgaditas, ¿no? Entonces, bueno, en ese entonces las internábamos 2 meses, 3 meses, ¿no? Para irlas haciendo subir de peso, porque además tienen que subir despacito, no pueden subir muy rápido, porque si no caen en insuficiencia cardíaca o renal o hepática, ¿sí? Tienen que subir poco a poquito. Recibían, bueno, por esta misma deficiencia cognitiva,
pues una psicoterapia psicoanalítica no entra, ¿no? No entienden. Entonces tiene que ser algo cognitivo, conductual, hasta que van restableciendo su peso y su capacidad de pensar. No piensan cuando están así de flaquitas, no pueden pensar, ¿sí? Es más, no pueden sentir, ¿sí? No sienten. Entonces hay que ayudarlas a que vuelvan a sentir, a que vuelvan a pensar, para ir entrando a una psicoterapia más profunda, donde puedan ir comprendiendo, entendiendo el significado profundo de su enfermedad. Ajá. Y luego ya irán saliendo. Y también tienen psicoterapia familiar, porque esto sabemos que es el resultado de toda una dinámica de la familia. Ajá. Y bueno, pues así las cosas, poco a poco fue evolucionando el tratamiento, hasta que también nos dimos cuenta que eso de aislar a las pacientes, ¿no?, de su vida, pues no era lo más conveniente, y fuimos avanzando en el desarrollo de la terapia, hasta que hoy en día tratamos de no internar a las pacientes, sino de verlas de manera externa para que puedan continuar con su vida, ya sea si son adolescentes, la escuela o la universidad, o si están casadas, y solamente cuando sí está en peligro su vida, ¿no? Pues no, ahí sí las tenemos que internar. A ver, ¿cuál? Hola, muchas gracias por tu presentación. Tengo la duda de qué es lo que habías más o menos recuperado de esta gran experiencia de 30 años en cuanto a esa familia, ¿no? Porque bueno, las palabras como el síntoma familiar y lo narcisista es algo que está muy presente, pero bueno, no, o sea, por ejemplo, mi pregunta es como, ¿qué de este síntoma familiar es más o menos lo que has observado, ¿no? Y la otra es en cuanto a la tecnología, ¿no? Porque bueno, creo que ese punto es ahora peculiar en los dos embarazos, y bueno, la parte narcisista y tecnología a hoy en día va peculiar, ¿no? Gracias. Bueno, yo le puse la parte de la tecnología en el sentido de que si no hubiera esto de la fertilidad asistida, ¿no?, pues muchas de estas pacientes no se podrían embarazar, ¿sí? Y bueno, para muchas de estas pacientes, el que exista sí puede ser un alivio en verdad, porque sí hay un deseo genuino de embarazarse y no se embarazan por las secuelas secundarias a la anorexia o a la bulimia, ¿sí? Porque sí acaba, sobre todo cuando ha sido una anorexia o una bulimia crónica, sí hay efectos secundarios a nivel en el eje hipotálamo-hipófisis, ya para siempre, ¿no?, donde sí efectivamente quedan efectos, lesiones crónicas, o sea, ya no se pueden embarazar porque no se acabó de regular positivamente, ¿sí?, la posibilidad del área reproductiva. Ajá. Pero por otro lado, hay pacientes que no se quieren embarazar, pero que desafortunadamente el factor social en las mujeres para el embarazo es tan fuerte, digo, y no necesariamente tienen que ser anoréxicas, ¿sí? O sea, el hecho todavía en nuestra sociedad, esto se los voy a platicar por otro lado, porque tenemos una compañera psicoanalista que se interesó mucho por las cuestiones de la bioética y que bueno, se fue inclinando más por ese lado y tiene un puesto a nivel importante internacional en las Naciones Unidas en la parte de género, de bioética. Ella de hecho trabaja en París, Francia, ¿no?, en estas cuestiones donde ella
está muy metida en esto de los derechos humanos de las mujeres, de precisamente de cómo hay mujeres que se someten, ¿no?, a estos tratamientos de fertilidad, ¿no?, porque es una presión social, y digo, no son anoréxicas, ¿no?, pero se someten por años y años y años a estos tratamientos de fertilidad, porque la presión de la cultura y del grupo social es impresionante, ¿no? Y a fuerza se tienen que embarazar, porque si no las deja el marido, las abandonan, son señaladas, son excluidas del grupo social, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto se va trabajando, se van haciendo campañas para ir tratando de cambiar como esta ideología. Digo, la verdad es que todavía vivimos como en un mundo, en este sentido, muy patriarcal, ¿no? Y muy machista, ¿no? En este sentido de que la mujer todavía solo sirve para dar hijos, ¿no? Y si no da hijos, es muy mal, ¿no? Y en este grupo de mujeres anoréxicas todavía hay un alto porcentaje, ¿no?, donde pase lo que pase, tienen que embarazarse aunque no quieran y aunque no puedan, ¿no? O sea, les voy a platicar un caso muy dramático, ¿no? Hasta para mí fue dramático, ¿no? Una mujer, creo que este fue el primer caso que me llevó, que fue así lo que me hizo clavarme en el tema, porque me causó tanta impresión, ¿no? El sufrimiento de esta mujer, de sus hijos, bueno, esta mujer llega conmigo después de 15 años de padecer anorexia. Evidentemente empezó muy jovencita. Ella era una mujer, su cultura y su religión era judía árabe, y entonces, bueno, sí sabemos como que estos grupos es muy importante que se casen jóvenes, ¿no? Y que tengan hijos, pase lo que pase, lo que pase, lo que sea, y que sean mínimo 4, ¿no? Tienen que ser mínimo 4. Entonces, bueno, pues ella venía de una familia de un nivel socioeconómico alto, donde la mamá también tenía anorexia, ¿sí? Y donde las abuelas, pues no tenían anorexia, pero sí tenían una valoración altísima, ¿no?, por la figura, por la imagen, por la ropa, por el cuerpo, por todas esas cuestiones relacionadas como con la apariencia. Y sí, la mamá era como Barbie, literal Barbie, ¿no? Y entonces resulta que además esta mujer, la paciente, era inteligentísima. Entonces eso en la familia era así como, güey, ¿cómo? ¿No? O sea, como ¿por qué? Entonces ella carrera, quería hacer maestría, entonces era así como, ay, qué rara esta hija, ¿no? O sea, qué ocurrencias, ¿no? De que resulta mujer tan inteligente. Entonces era un verdadero dolor de cabeza. Pues le da anorexia, ¿no? Porque además, ustedes saben que tanto los hombres como las mujeres, pero un poquito más las mujeres, a los 9 años, más o menos, 9, 10 años, su cuerpo empieza a prepararse para el desarrollo puberal. Y se da esto que se conoce como que se ponen chovis, ¿no? Se empiezan a poner como regordititas, que quiere decir que empiezan a acumular grasa, porque las hormonas sexuales solo se echan a andar cuando se da este cúmulo de grasa. Entonces empiezan a acumular grasita, ¿no? Para que ya justamente en la etapa puberal adolescente tengan su primera menstruación, y los hombres su primera eyaculación,
y con esto se da como el primer estirón, ¿no? Y luego ya solitas y solitos, como que el peso y el cuerpecito solito se les empieza a acomodar y ya, ¿no? Pero hoy en día, con esta obsesión que tenemos con el peso y la gordura, los papás y las mamás entran en un auténtico pánico y ¡ay! ¡Se está poniendo gorda! ¿No? A la nutrióloga, ¿no? Y entonces dieta, bla, 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 y empieza el trastorno, porque además sí tienen hambre, porque tienen que empezar a guardar reservas para dar precisamente este estirón, ¿no? Entonces esta pobre criatura, que además mide, esta criaturita mide nada más y nada menos que unos 74, es así, ¿no? Entonces, a la pobre niña la tenían desde los 5 años en nutrióloga, ¿no? A dieta. Entonces, bueno, pues imagínense el humor de la niña, el genio, era una berrinchuda, ¿no? Era insoportable, el papá no la quería ni ver, la niña adoraba a su papá, que también era un señor bastante inestable emocionalmente, que tomaba ribotriles, tafiles, un señor, por otro lado, muy exitoso en su trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro que llega la pubertad y la niña no tiene como todo este reservorio de grasa de todas estas historias y nunca en la vida tiene su menstruación, jamás. Y pues la mamá nunca le pareció peculiar, ¿no? Que no menstruara, ¿no? Pues como para qué, ¿no? O sea, como para qué tenía que menstruar, ¿no? Eso, pues si ella era una Barbie, como muñequita, pues así como las muñecas no menstruan, ¿no? Entonces, la niña crecía, pero sin menstruar. Entonces, pero eso sí, flaca, y a dieta, pues hizo una excelente anoréxica, y entonces se la llevaron a Miami, y otra clínica a Los Ángeles, y con los mejores expertos en México de todas estas historias, y mejoraba tantito, la sacaba, ¿no? Y se volvió enferma. Y mejoraba tantito, la sacaba. Y entonces la llevaban a la clínica no sé qué, se escapaba. Y entonces la llevaban a la clínica no sé qué, y así, entonces iba volviendo crónica, nunca menstruó, pero pues ya tenía 16 años y pues como que ya había que pensar en que había que casarla, ¿no? Pero pues ¿con quién? ¿No? Como quién se va a querer casar con una chica así que además tenía un carácter de los mil diablos, ¿no? Entonces, pues ya a los 17 años, pues ¿con quién? ¿No? Pues, pues vamos a comprarle un marido, ¿no? Pues si tenemos tanto dinero, ¿no? Pues vamos a comprarle un maridito, ¿no? Entonces le consiguen, pues otro niño parecido a uno de los casitos ahí que les conté, ¿no? Pues uno que fuera de una familia, que fuera el más jovencito, así como que quisieran, como que se engolosinaran con el dinero, ¿no? Pues se encontraron uno que era así como mono, educadito, que le gustaba montar a caballo, ¿no? Jugar golf, ¿no? Pero pues así como que no era muy bueno trabajando, ¿no? Entonces, dijeron, pues órale. Y entonces, oye, pero mira, te vamos a contar que pues sí, mira, pues sí, fulanita, y fulanita además era atleta total, y le gustaba correr, le gustaba hacer, le gustaba aquí, una niña con una ansiedad, y le gustaba hacer la maestría, y mira, es especial, ¿no? Pero buena vida vas a tener, eso sí, ¿no? Buena vida vas a tener, ¿no? Y pero pues especial también les daba, tener que mucha paciencia, ¿no? Y entonces, pero bueno, pues sí, mira, tuvo una cosa que se llama anorexia, ¿no? Pero se le va a curar, con el matrimonio se le va a curar, ¿no? Porque así lo que necesita es casarse, ¿no? Bueno, sí, el otro que era bien, pero bien ignorante, ¿no? Pues sí, se ve ahora, pues se casan, gran boda, maravillosa luna de miel, ¿no? Y bueno, solo siguió sin menstruar, como para qué, ¿verdad? Y pues ahora viene la historia de ¿y los bebés? ¿No? Pues claro, no se embarazaba y no se embarazaba y no se embarazaba y no se embarazaba.
Pues tratamientos y tratamientos y la pobre como los pollos gringos, hormonas y hormonas y hormonas y hormonas y hormonas y hormonas y hormonas. Y por supuesto visitan a todos los médicos de aquí nada y se van a visitar a los grandes médicos de por allá y total ya caen con el chiquitibum de por allá que embaraza hasta las piedras, ¿no? Y así la embarazaron, ¿no? Y pues que pegan 5, ¿no? Pero pues ella tenía obviamente una matriz infantil, ¿no? Pues no podía con los 5, o sea, viene para acá y el de acá le dice, pues lo siento mi reina, pero pues no se puede, o sea, no se puede, te mueres, o se mueren o te mueres. Y ella así como, no, o sea, y ella, pues sí quería tener a sus 5 bebés, ¿no? Y le dicen, pues con la pena, ¿no? Y ella fue y compró sus 5 cunitas y sus 5, pues lo siento, pero no se va a poder. Y entonces ahí va de retache con un especialista que hay en Estados Unidos que se dedica a hacer análisis genético de a ver cuáles son los bebitos más fuertes genéticamente, ¿no? Y a escoger los 2 más fuertes, ¿no? Y a eliminar in útero a los 3 pues, menos fuertes, pero para esto pues tienen que estar ahí toda la familia, ¿no? Y sí exigen que estén en un tratamiento psicoterapéutico, todos mintieron, que sí, que todos estaban, nadie estaba, ¿no? Y tienen que ver en pantalla, o sea, por ley y no sé qué, así tiene que ser. Y entonces la mamá se desmayaba y el esposo se desmayó y el papá se desmayó y además pues, la dejaron ahí. Imagínense, es que suena como película, yo estaba así como de terror, ¿no? Decía, pobre mujer, o sea, ¿qué es eso? ¿No? O sea, pobre mujer, ¿no? Entonces, bueno, acabó el procedimiento, eliminaron y ahí se quedaron los fetitos, ¿no? Los fetitos muertos, y acabó, y vámonos de shopping, vámonos, todos vamos, yo de verdad decía, macabra cosa esta, ¿no? Nunca había escuchado, fue la primera vez que escuché eso en mi vida, y decía, pobrecita, ¿no? O sea, y todos negaron, entonces vamos de compras, y vamos a comprar, bla, 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 bla. Obviamente nacieron los bebés, y la mujer ni los quiso casi ver, ¿no? Contrataron 2 enfermeras maravillosas de día, 2 enfermeras maravillosas de noche, y ella se fue con el marido para aquí, para acá, para allá, hasta que a ella solita, al mes le cayó el 20 de que algo no estaba bien, ¿no? Algo no estaba bien en ella, algo no estaba bien en lo que estaba pasando. Los bebitos estaban bajitos de peso, los bebitos estaban como deprimidos, y es cuando ella llega conmigo. Entonces, bueno, de ahí yo empecé a interesarme en estos temas y me empezaron a llegar pacientes así, ¿no? Entonces es un tema delicado, ahí está la tecnología, ¿no? Y me preguntaba sobre el narcisismo. ¿En qué sentido? Porque lo que yo decía es que pues hoy en día sabemos que cada familia y cada paciente tiene una peculiaridad en su historia, unas son más obsesivas, otras pueden ser más esquizoides, otras pueden ser más narcisistas, otras son más depresivas, pero todas tienen fallas en su regulación narcisista. Y hoy la cultura lo que te ofrece a todas las mujeres, con o sin trastornos de la alimentación, a todas nosotros, es cuando andas medio baja de lo que sea, es, si estás delgada te vas a sentir bien. El problema es que en estas pacientes que sí tienen un problema más serio, ¿no? Se enganchan en este fetiche de la flacura, ¿sí? Y empiezan a hacer una dieta
y se enganchan y nunca es suficiente cuanto peso pierdan, nunca es suficiente para sentirse bien.